Muy buenos días, hablan todos mis hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos dan esta mañana de estar este pequeño grupo de sus hijos en este lugar de oración. Gracias a Dios le damos por ello, por la vida que nos permite, la oportunidad que nos da de estar aquí para llevar a cabo su mensaje. Gracias a Dios porque por medio de este sistema que tenemos, nuestros hermanos allá en sus casas nos podrán estar sintonizando por medio de Google o YouTube. Les damos la bienvenida y las gracias que estén acompañándonos allá en sus casitas, nuestros hermanos y amigos que están dispuestos a escuchar el mensaje de nuestro Padre Dios. Les invito a ir a nuestro Dios en oración con toda reverencia. Oremos. Bendito y amoroso Padre, que estás en los cielos y en todo lugar, santificado sea tu nombre. Padre Santo, muchas gracias le damos, Padre, por ser tan misericordioso para con cada uno de nosotros, Padre, por la vida que usted nos permite, Padre, que nos presta, y la oportunidad, Padre Santo, que nos da en esta mañana, en esta primera semana, de estar reunidos como su iglesia, Padre Santo, en persona, Padre, y otros en espíritu que no están ahorita con nosotros, pero están en sus casas atentos a su mensaje, Padre. Gracias le damos por ello, Padre. Que usted, Padre Santo, bendiga su palabra, su mensaje, que bendiga a nuestro hermano en esta mañana, Padre, que lo va a comunicar, Señor. Sabemos que es usted quien habla, Padre. Señora, bendice a cada una de las congregaciones, Padre, que tienen la oportunidad, Padre, de escuchar tu mensaje, Padre, hoy en estos tiempos, Padre Santo, que, Señor, sabemos, Padre, que son tiempos difíciles Padre Santo, por lo que está pasando, Señor. Usted más que nadie conoce, Padre Santo, por qué está ahorita sufriendo, Padre, de su iglesia, Señor. Pero, Señor, le pidamos que conforme sea su voluntad, Padre Santo, usted obre, Padre, y Señor, que usted ya, Padre Santo, tenga misericordia y quite ese virus, Padre, que anda matando almas, Padre, matando gente, Señor. Que, Padre Santo, conforme sea su misericordia, que todo vuelva a la normalidad, Padre Santo. Bendice a nuestros hermanos, Padre, que en este momento están dispuestos a escuchar su mensaje en sus casas y nuestros amigos, de igual manera que este mensaje, Señor, les haga mella en sus corazones y puedan pensar, Padre, y aceptar a su Hijo como Salvador, Padre Santo. Señor, quédate con nosotros en esta mañana. Bendice a nuestro hermano que nos va a traer estos signos, que lleguen ante su presencia como olor grato, Padre, y se agrade de ellos. También, Padre Santo, con nuestro hermano, que, Señor, usted le dé palabras fáciles de lo que él ha preparado, y a nosotros quite toda cosa, Padre, que nos pueda estorbar, interrumpir, para así captar todo el mensaje, Padre, y sobre todo poner nuestro corazón y poder poner en práctica allá afuera, Padre. Quédate con nosotros, quita cualquier cosa que nos pueda perturbar y poder salir edificados en esta mañana en su mensaje. En Cristo Jesús le pido todo esto. Amén. Vamos a cantar el canto número 2. Canta o buen cristiano. Número 2. Cantemos. Canta, oh buen cristiano, dulce será cantar, haz el camino llano, libra el pesar. Canta en las noches tristes, canta en el sol y en luz, el mal así resistes, canta de Jesús.
Canto número 10. Cristo, el Rey de Gloria. Número 10. Cantemos. Ved al Cristo, Rey de Gloria, es del mundo el vencedor. De la guerra vuelve invicto, todos démosle coronales santos todos, coronales Rey de Reyes, coronales santos todos, coronad al Salvador. Exaltados y exaltado, ricos triunfos trae Jesús. Entronale allá en los cielos, en la refulgente luz. Coronales santos todos, coronales Rey de Reyes, coronales santos todos, coronar al Salvador. Si los malos se burlaron, coronar al Salvador. Hoy los ángeles y santos lo proclaman su Señor. Coronales santos todos, coronales Rey de Reyes, coronales santos todos, coronar al Salvador. Escucha sus alabanzas que se elevan hacia él. Victorioso reina el Cristo, adorar a Emmanuel. Coronales santos todos, coronales Rey de Reyes, coronales santos todos, coronar al Salvador. Amén. Amén. Abre el micrófono. Yo voy a la chicharra. Hermano Gilberto, como usted es el único que está aquí, pero usted no va a decir el versículo de memoria. La memoria no me lo dijo. Muy buenos días tengan todos ustedes que nos están escuchando por medio del Facebook Live. Lamentamos que hemos regresado a este medio nuevamente. Sin embargo, le damos gracias a nuestros ancianos por la decisión prudente que han hecho de poder continuar nuestros servicios por medio de Facebook Live, mientras que se aplaca un poco todo esto, lo cual está sucediendo alrededor de nosotros. Sabemos bien que tenemos a algunos hermanos, hermanas en Cristo que están tomando precauciones en casa porque anduvieron cerca de personas quienes fueron contagiados con corona, y por eso es de que por tal de que todos estemos en buena salud y que tomemos la precaución necesaria, nuestros ancianos han hecho esta decisión
en la cual agradecemos y esperamos que ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook Live, que por favor puedan estar con nosotros, no solamente durante este tiempo de clase bíblica, pero también en nuestro sermón el domingo por la mañana. Me parece ser de que entre medio de la clase y el sermón se corta el sistema y se vuelve a iniciar por causa de que así se evitan algunos problemitas que anteriormente se ha tenido con los micrófonos y con el sistema. Solo que si acaso se corta después de la clase, esté pendiente, nuevamente va a regresar para nuestra segunda parte de nuestro sermón. Pero vuelvo a repetir, gracias por sintonizarnos hoy en esta mañana por medio de este medio. La semana anterior les di versículos de memoria, así que si acaso usted se lo ha aprendido y enseguida de usted está su esposo o esposa, pues díganselo uno al otro, ¿verdad? Y así cuando ya regresemos, ya cuando los ancianos nos den de alta todo esto y regresemos al edificio, ya iniciaremos nuevamente los versículos de memoria. Esta mañana vamos a estar estudiando Colosenses capítulo 2, versículos del 1 al 23. Y nuevamente vamos a estar viendo, digo nuevamente porque ya lo hemos visto anteriormente, pero el apóstol Pablo trata este tema nuevamente en el capítulo 2 de Colosenses, concerniente a la enseñanza falsa, Cristo y la enseñanza falsa. Pero antes de proseguir adelante con nuestro estudio en esta mañana, vamos a Dios en oración. Vamos a orar. Eterno Padre, le damos gracias en esta ocasión por el privilegio, eterno Dios, que nos da de poder estar estudiando su bendita palabra. Al hacerlo, eterno Padre, le ruego pues que esté con cada hermano y hermana, que en esta mañana, eterno Dios, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a estudiar en trozos, pedazos largos, el mensaje suyo, eterno Dios, inspirado, escrito por su apóstol, el apóstol Pablo, y le ruego pues, eterno Dios, que esté con nosotros para que lo podamos entender, y así, eterno Dios, entendiéndolo, que lo podamos poner en nuestro conocimiento, y que cuando el tiempo oportuno se presente, eterno Padre, nosotros podamos usarlo conforme a su santa voluntad. Esté con nosotros y ayúdenos. Sobre todo, eterno Padre, le ruego pues que esté con este servidor suyo, para que así me ayude, eterno Dios, en poder enseñar las cosas que he meditado, las cosas que he estudiado, eterno Dios, para que así las pueda conducir sin ninguna duda, y que así, eterno Dios, su verdad sea exaltada en todo lo que estudiamos hoy en esta mañana. Nuevamente, gracias por su presencia en nuestra vida, y le rogamos pues que usted nos siga dirigiendo, guiando, eterno Dios, cada paso nuestro, para que cada día, eterno Dios, vengamos a ser más y más imitadores de usted, eterno Dios, así como la palabra nos enseña. En su Hijo Jesucristo le ruego y le pido por todo esto. Amén. En Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 23. Voy a poner aquí Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 23. Y el tema que quiero ver esta mañana es Cristo y la falsa enseñanza. Recuerde que el apóstol Pablo, ya hemos dicho esto, sin embargo lo vuelvo a repetir, porque lo dice en el versículo 1, dice Colosenses 2:1, porque quiero que sepáis cuál grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Este texto nos enseña que la iglesia de Colosas, y vuelvo a hacer un pequeño mapa aquí, usted puede ir detrás de su Biblia y puede ver más exactamente todo esto. ¿Okay? Aquí está el río Jordán, más al lado, aquí está Jerusalén.
Y aquí, ¿verdad? Aquí sí está Filipos. Y aquí está Éfeso. Aquí así está Colosas. Y aquí está Laodicea. Ahí están las tres congregaciones: Éfeso, Colosos y Laodicea. Y miramos nosotros que esta epístola se llevó a estas congregaciones. Es posible que Tíquico fue el quien vino a llevar estas epístolas a los hermanos en diferentes lugares. Pero el punto que quiero hacer énfasis en esta mañana es de que el apóstol Pablo no fue quien empezó estas congregaciones, no fue quien estableció estas congregaciones. En su primer viaje misionero anduvo cercas, pero él ahí estableció las 5 iglesias de Galacia, como dice 1 Corintios capítulo 16 y versículo 1. Pero Colosas y Laodicea, el apóstol Pablo no estableció estas congregaciones. Es posible, como ya hemos hablado, de que los hermanos quienes el apóstol Pablo entrenó por espacio de 2 años, Hechos capítulo 19, versículo 9 y 10, uno de ellos fue quien estableció la iglesia de Colosas. Y algunos han dicho, ¿verdad? Y yo estoy también de acuerdo con esto, aunque solamente tengo Colosenses capítulo versículo 7, de que Epafras fue uno de los discípulos el cual el apóstol Pablo entrenó y que en ese tiempo se consideraba como un fiel ministro de esta congregación, como dice el texto. Este hombre, como dice Colosenses capítulo 4, fue hacia el apóstol Pablo, seguramente para aún todavía recibir más instrucción de él y también exponer algunos de los problemas que estaban sucediendo ahí en la congregación de Colosas. Y si así fue, entonces miramos nosotros que cuando Epafras llega allí con el apóstol Pablo, él comienza a mencionar concerniente a los falsos maestros que en aquel entonces se encontraron. Pero antes de entrar a esa porción de enseñanza, los versículos del 8 al 23, considere pues lo que el apóstol Pablo le sugiere a las congregaciones de Colosas y Laodicea que hagan. Primeramente dice el apóstol Pablo lo siguiente, o sea que voy a poner aquí instrucción a las congregaciones. Okay. Primeramente dice que estén unidos en amor. Y esto lo encontramos en los versículos del 1 al 2, la primera parte. Unidos en amor. Seguramente que entre estas congregaciones a lo mejor había algunas diferencias, había algunos medios por los cuales ellos no podían ver ojo a ojo ciertas cosas. Y el apóstol Pablo les viene a animar de que ellos vengan a ser unidos en el amor del Señor. Recuerde que el apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 2, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 17, nos enseña que debemos de amar a la hermandad. Debemos de amar a la hermandad. Son nuestros hermanos, hermanas en Cristo Jesús. Y nosotros debemos de demostrar este amor que Dios nos ha demostrado uno al otro. La carta de Juan, primera carta de Juan, capítulo 3 y capítulo 4 también nos habla de la importancia de amarnos unos a otros. Juan el apóstol nos dice en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, que el mundo nos había de conocer, y la razón en por qué nos había de conocer es porque nos amamos unos a otros, porque amamos los mandamientos del Señor. Entonces, esto es lo que Pablo le está animando y instruyendo a las iglesias de Colosas y Laodicea, que vengan a demostrarse, que vengan a unirse en el amor uno para con nosotros. Pero también miramos nosotros que el apóstol Pablo le dice, ¿verdad?, que vengan a entender los secretos
de Dios. Y esto lo miramos en 2b al 3, que vengan a entender los secretos de Dios. Miramos nosotros que Deuteronomios capítulo 29, versículo 29 nos enseña que en Dios existen secretos, los cuales nosotros no conocemos. El apóstol Pablo usa la palabra misterios. Un misterio es algo que nosotros no conocemos. E incluso el apóstol Pablo dice que el evangelio fue un misterio. Efesios capítulo 3, versículo 1 en adelante. Mientras que nosotros no conozcamos lo que Dios tiene en mente, es un misterio, es un secreto, hasta que se venga a revelar, como los apóstoles y el apóstol Pablo, se me reveló a mí primeramente por el Espíritu Santo y luego nosotros lo hemos revelado a ustedes. Está hablando del evangelio. Ahora ya no es un misterio, no es un secreto. Entonces, para que nosotros podamos conocer los secretos de Dios, necesitamos que estudiar la Biblia. Porque en la Biblia, tanto del libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, se encuentran cosas que para nosotros son misterios, pero son misterios porque aún todavía no hemos llegado al entendimiento de la palabra del Señor. Y es por esto que el apóstol Pablo dice en su segundo punto ahí, ¿verdad?, que lleguemos a un completo entendimiento. Completo entendimiento de Dios. Y esto es versículos 4 al 5. Un completo entendimiento a la palabra de Dios. Y claro, ¿verdad?, que esto no se va a llevar de la noche al día. En el primer siglo, gracias al Espíritu Santo, que cuando se le imponían las manos a los cristianos, los apóstoles se ponían las manos a los cristianos, ellos automáticamente eran personas que ya eran iluminados. Y automáticamente, y desde ese momento en adelante, ellos podían desarrollarse conforme al don que se les había administrado. Hoy en día no sucede eso. Hoy en día no sucede. Nosotros tenemos que leer, estudiar y estudiar, y aún buscar la unidad de la Biblia para que podamos entonces nosotros decidir o llegar a la conclusión de que esto es la voluntad de Dios. Se lleva trabajo. Es el trabajo de hermenéutica, es el trabajo de homilética, es el trabajo de el exégesis. Es un trabajo difícil, no es fácil, pero nosotros podemos lograr y alcanzar ser personas que lleguemos al punto de entender completamente el entendimiento de Dios. Y esto es lo que Pablo le está animando a los hermanos de Colosas y de Laodicea, que lleguen a ese punto. Y luego ya en los versículos 6 y 7, el apóstol Pablo dice que sean ellos arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en las acciones de gracias. En otras palabras, pongan en práctica lo que han aprendido. ¿Okay? Pongan en práctica lo que han aprendido. Este versículo 6 y 7. Esto realmente es una falla en algunos de los cristianos de hoy en día. Nosotros podemos tener buenos maestros delante de nosotros, podemos tener buenos instructores delante de nosotros, y nos pueden explicar, interpretar y hacer buenos exégesis de la Escritura. Pero si acaso yo personalmente no vengo a aplicar lo que he aprendido, lo que he estudiado, lo que he aprendido y lo que he conocido, de nada me va a servir. De nada me va a servir. Porque así como he entrado por las puertas de este edificio, así voy a salir. Así voy a salir. Y no va a haber ningún cambio en mi vida. El propósito de estudiar las Escrituras es de que yo llegue a cambiar. Segunda a los Corintios, capítulo 3 y versículo 18. Note lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 3 y versículo 18 dice: por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como a un espejo, y claro que el espejo, según Santiago, es la palabra de Dios.
mirando como un espejo la gloria del Señor. Noten, al mirar la gloria del Señor por medio de la palabra escrita en las Sagradas Escrituras, dice entonces somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo del Señor. El Espíritu Santo es el cual está envuelto en la obra transformadora, en la obra santificadora en nuestra vida, para que nos lleve al punto de ser maduros en nuestra vida. Entonces, yo tengo que hacer ese cambio en mi vida. La palabra del Señor entra en mi mente, pero yo tengo la capacidad, la habilidad, se le nombra libre albedrío, de poder hacer decisiones si acaso quiero hacer lo que he escuchado, lo que he aprendido, o lo voy a rechazar. Tenemos esa opción. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo predica en Atenas, ahí hubo varios, noten, Hechos capítulo 17, parece que el versículo 31 en adelante dice que algunos se burlaron del apóstol Pablo. Esa decisión ellos lo hicieron. ¿Escucharon la palabra del Señor? Sí la escucharon. ¿Pero qué hicieron? ¿La aceptaron? ¿La ponieron en práctica en su vida? No. Se burlaron del apóstol Pablo. Pero el versículo ya 34 en adelante dice que algunos obedecieron la palabra que Pablo predicó. Esa es la decisión que ellos hicieron. Y al obedecer la palabra que ellos escucharon, fueron bautizados y fueron salvos. Una decisión que todo ser humano, o una capacidad que todo ser humano tenemos, de poder rechazar o aceptar lo que se nos presenta delante de nosotros, de poner en práctica. El rey Agripa, cuando el apóstol Pablo le predica, le dice, por poco me persuades en ser cristiano. Él fue llevado al punto de ser convencido con la palabra del Señor. Sin embargo, cuando llegó al punto de hacer la decisión, él no hizo una decisión correcta. No puso en práctica lo que escuchó, sino que lo rechazó y le hizo saber al apóstol Pablo, por poco me persuades. Ahora, ¿cuál fue la razón en por qué no aceptó? No la sabemos. Pero lo que sí escuchamos de ese texto es que Pablo fue suficiente hábil para poder persuadir a este hombre, su manera de exponer el evangelio, pero él fue el cual no tomó la decisión. Y así nosotros también. Puede estar un edificio lleno y podemos tener un predicador dentro de nosotros elocuente y nos puede explicar la palabra lo más sencillo posible, pero si yo que entendí no pongo en práctica lo que he aprendido, de nada me sirve. Y esto es lo que el apóstol Pablo les está enseñando. Pongan en práctica lo que han escuchado. Ahora bien, todo esto es en preparación para lo que el apóstol Pablo ya quiere decirles. Miren, ya en el segundo punto miramos nosotros que el apóstol Pablo viene a enseñarles sobre las diferentes enseñanzas falsas, que seguramente en el tiempo de capítulo 2, versículo 1 al 7, capítulo 2, versículo 8 al 23, que seguramente en esa área ya se estaba desarrollando, ¿okay? Enseñanzas falsas. Primeramente tenemos el gnosticismo. El gnosticismo. Y esto lo miramos en los versículos del 8 al 10. Allí el apóstol Pablo está hablando en contra de la enseñanza falsa del gnosticismo. El gnosticismo es una enseñanza falsa que empieza en la última parte del siglo I y los principios del siglo II. Y esta enseñanza esta palabra simplemente quiere decir conocimiento perfecto. Conocimiento perfecto. E incluso el apóstol Pedro en su primera carta usa la palabra gnosis. La palabra gnosis quiere decir conocimiento.
Entonces miramos nosotros que aquí gnosticismo quiere decir conocimiento perfecto. Y la enseñanza de este grupo era de que para que yo pueda ser aceptado por Dios, tengo que llegar a un conocimiento pleno, perfecto. A un conocimiento perfecto de la palabra del Señor. ¿Cómo lo pudiéramos dar de ejemplo hoy en día? Un hermano recién convertido no es una persona salva. Aunque haya sido bautizado, aunque se haya sometido a las aguas bautismales, ha resucitado, no es salvo porque aún todavía no ha llegado al conocimiento perfecto. Un hermano mediocre no es salvo. Un hermano carnal no es salvo. Y así se va la lista. ¿Por qué? Porque aún no han llegado al conocimiento perfecto de la palabra del Señor. Ahora la Biblia nos enseña eso. La Biblia nos enseña que si yo obedezco el Evangelio, dice Hechos capítulo 2, versículo 38, arrepentidos y bautícense cada uno de nosotros para el perdón de nuestros pecados. En ese punto, la Escritura nos dice que ya he encontrado la salvación. Dice, para el perdón de pecados. Cuando mis pecados son perdonados, en ese momento soy justificado ante Dios y soy reconciliado ante Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11 nos dice de la siguiente manera, que dice, y algunos de vosotros, y eras algunos de vosotros esto, ¿verdad? Dice, pero ahora sois, ¿qué? Santificados, justificados por el lavamiento. En otras palabras, cuando uno es bautizado, somos consagrados, somos justificados, los pecados son quitados, y ya entonces somos añadidos, 1 Corintios 12:13, al cuerpo de Cristo Jesús. Ya soy salvo, pero de ese momento en adelante, ya entonces tengo que desear la leche espiritual no adulterada, 1 Pedro 2:2, para poder proseguir a la madurez que Dios quiere que todos nosotros lleguemos. Es lo que dice a 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 17, al fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, dice, para toda buena obra. Y la preparación viene por medio de la palabra del Señor, la cual explica en el versículo 16. Estas personas enseñaban de que para poder ser salvo necesitas que llegar a un conocimiento perfecto. Y preguntan, bueno, ¿quién establecía cuándo la persona llegaba a un conocimiento perfecto? Eran ellos mismos. ¿Quién establecía el punto, ya llegaste al conocimiento perfecto? Simplemente porque uno conoce la Biblia bien y puede enseñarla bien, no quiere decir que ha llegado a un conocimiento perfecto. El conocimiento perfecto viene a través de la palabra en la persona, como dice Colosenses 3:16, y se viene a demostrar en la vida de él mismo o de ella misma. Viene a ser un imitador de Jesucristo. Entonces, esto es el gnosticismo. Y esto es lo que el apóstol Pablo viene a condenar, viene a hablar en contra. El apóstol Juan, en su primera carta, las epístolas de Juan, la primera, segunda y tercera, hablan en contra del gnosticismo. ¿Okay? Pero segundo, ¿verdad? Está la falsa enseñanza del legalismo. El legalismo. Estos versículos 11 al 17. 11 al 17. El legalismo era más bien a los judaizantes. Los judaizantes eran un grupo de personas que querían imponer sobre todo cristiano de que ellos no solamente obedecieran el Evangelio, sino que también se sometieran a los preceptos del Antiguo Testamento. Estos eran cristianos, miembros del cuerpo de Cristo Jesús, que habían obedecido el Evangelio, pero que aparte de obedecer el Evangelio, ellos imponían la ley de Moisés sobre el resto de los cristianos. Y a esto se les llamó judaizantes. Un buen ejemplo de ellos se encuentra en Hechos capítulo 15, versículo 1.
en donde dice, ¿verdad? Ahí la escritura, de que ellos aceptaban la persona que obedecía el Evangelio, dice, pero también es menester obedecer la ley de Moisés. Y esto lo imponían en todo lugar. Estos eran los que iban detrás del apóstol Pablo, predicando y enseñando, especialmente a los gentiles, de que ellos tenían que guardar la ley de Moisés. E incluso se alarmó un problema muy grande en el primer siglo en la iglesia que se tuvo que arreglar, y esto lo vemos en Hechos capítulo 15. Y note lo que dice Pedro en Hechos capítulo 15, versículo 10. Dice, se nos demanda que nos pongamos sobre nosotros un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar a cabo. Y ese yugo, claro que era la ley de Moisés. Nosotros ahora estamos bajo la ley de la gracia, la verdad, que ha venido por Cristo Jesús, Juan capítulo 1, versículo 17. Pero ellos imponían el Antiguo Testamento. Y el apóstol Pablo escribe varios libros contrastando, argumentando en contra de estos judaizantes. El libro de Romanos es uno de ellos, Gálatas es otro, Santiago es otro, y así se va la lista de libros que el apóstol Pablo presenta argumentos sólidos en contra de la ley de Moisés, en contra de los judaizantes, los legalistas. Y hoy en día también tenemos a hermanos dentro del cuerpo de Cristo Jesús que son legalistas. Y pues no voy a hablar más de eso, ¿verdad? Nomás que sí existen hoy en día. Tercero, ¿verdad? Tenemos nosotros el misticismo. Versículos 18 y 19. El misticismo. El misticismo es simplemente personas. El misticismo es simplemente un grupo de personas quienes dicen ellos que tienen la habilidad entre sí mismos, ¿verdad?, de recibir instrucción de Dios inmediatamente. En otras palabras, ellos dicen, bueno, el Señor habló conmigo, el Señor me comunicó. Esa es mentira. Esa es mentira. Porque la Biblia condena esas declaraciones. Mateo capítulo 3, versículo del 3 en adelante, dice, he aquí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a Él oír. Mateo capítulo 17, versículo 5, dice, mi Hijo amado, a Él oír. Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice el escritor ahí, que Dios, habiendo en tiempos pasados hablar de diversas maneras, aún nos habla por su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo ha declarado toda la voluntad de Dios en el Nuevo Testamento. Jesucristo claramente dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, sino que hablo lo que mi Padre me ha dicho que hable. Mi doctrina no es la mía, sino que es la del Padre. Entonces el misticismo es falso. Estas personas que salen por la televisión o por la radio que el Señor habló conmigo, me comunicó, es mentira. Es mentira. Es falsedad. La Biblia es lo que comunica. La Biblia es lo que nos enseña. Y no necesitamos nada más. 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 y 9 dice que lo perfecto ya ha venido y lo perfecto es la palabra de Dios. No es la palabra nuestra, es la palabra de Dios. Y por último, hermanos, porque el tiempo se me pasa, y por último es el ascetismo. Ascetismo 20 al 23. Este grupo es grupo de personas que golpean su cuerpo, y entre más golpean su cuerpo, ellos entonces dicen que es más aceptable ante Dios. Algunos se pueden cortar el cuerpo, se pueden golpear el cuerpo, pero esto es lo que es el ascetismo. El apóstol Pablo dice que en algún caso, ¿verdad?, esto tiene por ciertos beneficios,
pero ya es de voluntad humana, no es de Dios. Dios no manda que nosotros vengamos a golpear nuestros cuerpos, sino que vengamos en obediencia completa hacia Él. Así que estos son los falsos grupos a los cuales el apóstol Pablo se dirige en el capítulo 2, versículos del 8 al 23. Es posible que las congregaciones de Colosas y Laodicea estaban teniendo problemas con estas personas. Y es posible que Epafras fue al apóstol Pablo para poder recoger más enseñanza sobre esta enseñanza, para poder ser adiestrado un poco más concerniente a cómo tratar con estos grupos. La Escritura no nos enseña, yo no me estoy especulando, en otras palabras, contestando la pregunta, ¿por qué fue Epafras al apóstol Pablo? Estando Epafras en Colosas, fue hasta Roma para pedir instrucción. Acuerden que en aquel tiempo no había teléfono, no había ninguna otra cosa que rápidamente Epafras podía recibir instrucción, sino que va nuevamente al pie de su maestro y hace preguntas, y Pablo le explica y le enseña ciertas cosas concernientes a estos ciertos falsos grupos que estaban atacando la iglesia en aquel entonces. Y hoy en día sabemos bien que hay muchos enemigos de la cruz, como dice Filipenses 3:18, muchos enemigos de la cruz, traen muchas herejías que las vienen a introducir secretamente, como dice 2 de Pedro, capítulo versículo 1. Y tenemos que tener cuidado. La persona, los ancianos, el predicador, las personas que dirigen a una congregación constantemente tienen que estar estudiando y preparándose para que puedan enseñar no solamente a la congregación, sino que también puedan argumentar en contra de estos falsos maestros. Recuerde que el debate, el argumento, es sano cuando se hace apropiadamente, no para pelear, sino que cuando se hace apropiadamente para llegar a la verdad. Proverbios capítulo 25, parece que versículo 8 y 9 dice, debatir nuestra causa. Ahí se usa la palabra debatir nuestra causa. El debate es bueno, porque se establece la verdad. Entre estudiar la Biblia y presentar argumentos se establece la verdad. Y la verdad, en contra de ella, nadie puede. Solo que el debatir, el argumentar, el querer sentarnos y hablar para ver cuál es la verdad, esto no está mal. No es malo, es bueno, saludable. Bueno, el tiempo ya se nos ha terminado. Espero que hayan entendido la clase en esta mañana. Si tienen alguna pregunta o comentario al respecto, pueden escribirnos, pueden llamarnos. Aquí estamos para contestar cualquier pregunta necesaria. Pero por el momento vamos a tomar un receso y le vuelvo a repetir que si acaso se apaga todo, ¿verdad? No se preocupe, lo van a volver a empezar y estaremos con ustedes en la segunda hora dentro de unos 15 minutos. Que el Señor nos bendiga y nos guarde y gracias por su atención.